¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, comerán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Cuando comienza a crecer el repudio en la vía pública sobre los políticos, es porque comienza también a mostrarse los primeros síntomas de una alarma que a medida que va madurando se puede transformar en situación mucho más crítica. Así empezó el 2001, hasta que luego todos
se congregaron para que Domingo Felipe Cavallo se fuera del gobierno y después, no conforme con esto, pidieron también la cabeza de Fernando de la Ruina, aquel radical que llegó con el apellido de la Rúa y que arruinó a la Argentina en un ratito. Se fue lleno de muertos, se escapó en helicóptero y ese recuerdo está muy fresco. Deambula todavía en los coterráneos que conviven diariamente con la crisis de hoy. El presidente actual, que no deja de hacer ningún disparate para marcar su liberalismo a ultranza, que termina de cambiar el nombre al Centro Cultural poniéndole nada más ni nada menos que Sarmiento, que viene a ser el mayor de los homenajes para un liberal y el peor homenaje para un nacional, porque este masón y entreguista decía que la Patagonia debía ser chilena y además hizo de la función pública un verdadero desastre cuando en plena fiebre amarilla él se escapó de la ciudad de Buenos Aires no importándole la gente que se moría. Pero bueno, lo que ha pasado y lo que sigue pasando es una reivindicación del liberalismo a ultranza y siempre inexorablemente el liberalismo en la Argentina cerró con represión. Siempre fueron iguales. Son los descendientes de los unitarios de la línea Mayo Caseros que está apoderado, pero esta vez no por los tiros ni las botas, sino ungido por el voto ciudadano, puesto por la mayoría de los argentinos para que se siente en el sillón de Rivadavia. Y allí está. Mientras tanto, y en simultáneo, comienza en la vía pública algo que es sumamente peligroso. Así comenzó también la caída de Fernando de la Rúa. Los escraches públicos. Escrache en Bariloche, escrache en La Plata, escrache sobre, en este caso, el mismo personaje, sobre el Menem de Milei. Y finalmente, todo esto se va sumando a un tiempo y un momento donde la sociedad ha comenzado a manifestar en la vía pública el rechazo a todo lo que sea representativo de Libertad Avanza o algo parecido que estén vinculados a ello, sobre todo con la crisis universitaria que crearon y con la situación en que pusieron a los jubilados con las últimas dos decisiones políticas de este gobierno. La Argentina va creciendo en bronca, esta bronca se manifiesta en la vía pública, se va acumulando y así explotó el 2001 también, cuando después terminamos lamentablemente contabilizando muertos y heridos en una feroz represión del gobierno radical. Hoy no tenemos otra cosa que imaginar momentos difíciles, amargos y duros. Y frente a esto, y frente a este pronóstico y al desquicio de un endeudamiento de deuda externa increíble e innecesaria, a un recorte presupuestario absurdo, a un conflicto creado con la universidad pública y gratuita, con todo que Perón estableció, dicho sea de paso, todo lo que se puede hacer para perjudicar lo que está bien se hace y a pasos agigantados. Pero no engañó. El Cachivache dijo que venía con la topadora a destruir el Estado, que era un topo, lo dijo públicamente y lo votaron, lo eligieron. Así que no es que no dijo lo que iba a hacer, les aclaró con anticipación lo que venía a destruir. Ahora está en que aquellos que lo eligieron acepten alguna vez que se equivocaron y se pongan a trabajar para cambiar la realidad junto con aquellos que nunca lo eligieron y que siempre subieron de antemano el camino que nos esperaba. Lamentablemente la Argentina está en un tobogán y no tiene salida ni política, ni social, ni económica, porque hay un fracaso literal no solo de este gobierno, sino de la clase política argentina. Y frente a esta claudicación, y frente a las panquequeadas notables y permanentes de los diputados y senadores, frente a los cambios de humor de los gobernadores,
frente al apriete que se hace desde el poder unitario del liberal Milei, parece que todo claudica y parece que todo se cae a la hora de la víscera más sensible, como decía Irigoyen, que es el bolsillo. Y como los asfixia económicamente, entonces después mansamente los gobernadores negocian a trastienda, a espalda del pueblo que los eligió, situaciones que son imbancables e inaceptables. El país está en un estado de indefección. La clase política no lo defiende, porque este presidente ya debía haber sido llevado a juicio político por traición a la patria, por entrega del patrimonio nacional, por claudicación internacional en el caso Malvinas, por todo lo que está haciendo desastrosamente en contra de la nación. Pero tiene el argumento que lo dijo antes, que era un topo que venía a destruir al Estado. Lo está cumpliendo. Así que de eso no podemos poner nada en tela de juicio. El culpable no es Milei, sino quienes lo eligieron. Y como no podemos culpar a toda la sociedad que lo eligió, tenemos que esperar que esa sociedad madure, reaccione y ayude a darse cuenta que no puede quedarse mucho tiempo más sentado donde está este presidente que desastrosamente está llevando a la Argentina a un lugar de retorno muy difícil. Cuidado con lo que está pasando. Los escraches públicos no son convenientes, es una sociedad con bronca, ya los corrieron de varios lugares, no pueden salir los libertarios a hacer política en ninguna parte, no pueden salir los representantes del gobierno porque los corren a huevazos o a hoyazos, y entonces la situación es cada día más compleja. Si no saben leer esto, si no entienden que a un youtuber lo salvó un local de comida rápida o de empanadas donde se pudo meter para poder guarecerse, si no se dan cuenta de la ira que han sembrado, si no tienen la capacidad ellos de darse cuenta la bronca que hay del otro lado, debe tener paciencia el pueblo argentino y no llevar las cosas al extremo final donde después todos nos pongamos arrepentidos. Todos estamos en situación tensa. La sociedad está explotando en la calle y cuando explote toda junta, entonces será el momento de cambiar la realidad. Pero las cosas separadas van mostrando el carácter que tiene el pueblo en este tiempo. Lo corrieron al youtuber que se escondió en un local. Lo corrieron a los que fueron a hacer un acto de la Libertad Avanza, diputados nacionales y dirigentes en La Plata. No pueden asomarse. Están siendo escrachados en la vía pública. El humor de la sociedad está cambiando todos los días para peor. Si el gobierno no se da cuenta, están ingresando en el camino sin retorno desde la Rúa. Por las dudas, tengan el helicóptero a mano. El helicóptero. Bueno, antes que nada, agradecer a las autoridades del club, a los socios y socias, que no todos deben pensar también como los que estamos acá, pero que nos presten las instalaciones para poder charlar y conversar. Desde ya un abrazo para Talleres Remedio de Escalada. Aparte, felicitarlos cuando le ganaron a Racing hace 2 o 3 meses, 2-1. Dolió, pero bueno, acá estoy, te cumplí. Bueno, hace un tiempito estuvimos acá. ¿Cuándo fue que vinimos la última vez? ¿En campaña? No, la anterior. En el Club Armonía. Exactamente. Bueno, quiero felicitar a cada compañero y compañera que está acá por la gran victoria que obtuvo el peronismo de Lanús. Porque esa noche, después del acto, dije, no habré estado demasiado optimista que íbamos a ganar. Y sin embargo, aparte le ganamos al candidato a gobernador del PRO en la provincia de Buenos Aires. Así que vaya las felicitaciones para cada vecino y vecina de Lanús y compañera y compañero que participó de la campaña para poder de vuelta a Lanús en el camino correcto.
Bueno, alegría de verlos, de verlas. Creo que cuando uno ve y les miro las caras a cada una, a cada uno de ustedes y los veo con esas ganas y con esas fuerzas a pesar de esta realidad, la responsabilidad crece y se hace más grande y hay menos lugar también para el error, para las miserias personales y para mirar esta realidad desde el ombligo de uno mismo y siente aún más todavía la obligación y la voluntad de construir colectivamente una salida de esta realidad que le duele a nuestro pueblo a lo largo y a lo ancho de la patria. Quizás cuando uno mira el desarrollo de estas políticas que lleva adelante el gobierno de Milei, no hace más que preguntarse también cómo fue que llegó hasta ahí. Y también al mismo tiempo de buscar, entender y comprender cómo llega Milei al poder, también tenemos que construir el camino de salida del gobierno de Milei. ¿Cómo vamos a construir una opción para nuestra gente para que a la hora de ejercer el voto en las elecciones se puedan construir mayorías que después no se desintegren al primer cimbronazo o al primer apriete del poder económico? Porque lo que suele pasar muchas veces, y esta es la discusión que nosotros queremos dar, es que es cierto que la unidad del Frente Nacional, del Frente Popular, una unidad policlasista, convocante, es necesaria. No hace falta ser muy lúcido ni lúcida para saber eso. Pero también tenemos que entender es que la consistencia de esa unidad en estos tiempos de liquidez es más que necesaria. Que la disciplina que tenga esa unidad a la hora de ejercer y llevar adelante un gobierno también es necesaria. Si no, volveremos a generar una nueva frustración y será otra vez ya no arrancar de cero, sino arrancar de menos 20. Cuando decimos esto, muchas veces algunos se escandalizan o piensan, no, quieren dividir, no quieren dividir. Miren, quien está acá, los compañeros, ni hablar Cristina, hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance en el 2019 para construir la unidad. Y cuando digo todo, me refiero a que la persona que más medía, lejos, 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 lejos dentro del espacio nacional y popular, decidió ceder el principal lugar, o sea, la candidatura a presidenta en el 2019, para que sectores minoritarios que tenían algunos peros respecto de su figura se integraran a ese frente y ese frente pusiera fin al gobierno que destruyó la economía argentina endeudándola de manera criminal e inexplicable. Y esto lo quiero decir porque si no muchas veces se terminan poniendo las cargas en los lugares equivocados. Y cuando empezamos a poner las cargas en los lugares equivocados, nacen y se construyen los errores y finalmente lo sufre nuestro pueblo como lo está sufriendo hoy. Esto para que quede claro. No sé cuántos ejemplos en pos de una construcción para la unidad del espacio del Frente Nacional y Popular hay como sucedió en la Argentina en el año 2019. Si alguien me puede traer un ejemplo, yo feliz de la vida lo aceptaré y diré, se me pasó ese. Esto lo dejo claro porque si no pareciera que acá hay una cuestión de empellones, no de empellones, de te prepeo y te llevo. No es así. No es así. Ahora bien,
lo que nosotros planteamos, lo que nosotras planteamos también, es que esa búsqueda de síntesis, que esa búsqueda de unidad tenga un norte, tenga un destino cierto y que aparte se pueda desempeñar y desarrollar en la acción política de gobierno sin que eso genere tensiones internas que después terminen obturando en la acción política en función de los intereses de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Para ser más llano, cuando cantamos la marcha decimos unidos triunfaremos. Pero no para estar unidos o para la comodidad de una dirigente o de un dirigente de tal o cual. La marcha es clara, dice unidos triunfaremos porque queremos construir la patria grande que San Martín soñó. Dice unidos triunfaremos para que reine en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en nuestros vecinos, en nuestras vecinas y el amor y la igualdad. No es unidos triunfaremos para triunfar. Es unidos triunfaremos para darle mayor calidad de vida a nuestra gente, que ese es el fin primario de un militante político, de entender que la militancia y la política son herramientas de transformación para mejorar la calidad de vida de la gente. Miren, me acuerdo, allá, y me remonto ya casi 10 años atrás, que dejara a Cristina la presidencia, 10, que una vez salió una nota que decía que dejaba un país muy incómodo para los dirigentes. Y claro, ¿por qué se escribía esa nota? Porque muchas veces las dirigencias quieren transitar sin sobresaltos su estadía en el poder. Y mucho más aún, asegurarse que una vez que no están en el poder, nadie le vaya a cobrar viejas cuitas en el desempeño, en la defensa de los intereses de la nación y del individuo también, de las personas. De ahí en más, lamentablemente, nuestro país entró en una pendiente que parece no tener fin. Y creo que la reflexión que nos cabe también para entender cómo abordar este tiempo y desde dónde abordarlo, que nosotros y nosotras cuando empezamos a estructurar ya no solo la resistencia al macrismo, sino la construcción de la alternativa política y electoral al macrismo, lo hacíamos desde la base de un gobierno que se había ido con la Plaza de Mayo repleta de argentinas y argentinos en lo que es casi un hecho inédito que vayan a despedir a un presidente o una presidenta que a su entender había hecho correctamente las cosas o lo mejor posible. Pero este no es el caso. Nuestro gobierno, el anterior gobierno, no se fue con la plaza llena. Y nos llenaron la urna de votos aparte. Entonces acá no solo se trata de ver de cómo se construye una resistencia real a este tipo de políticas que agreden a las personas permanentemente, sino también de cómo en esta hiperindividualización que se busca estimular desde todos lugares de las personas, las podemos empezar a hacer a concatenar, a construir mayor comunidad. Recuerdo que alguna vez Cristina dijo que la patria era el otro. No, Cristina dice la patria es el otro. Recuerdo que era por un compañero que se había ahogado tratando de rescatar a otras personas que se estaban ahogando. Y digo, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa hoy? Significa que cada sujeto que está saliendo a la calle a protestar, como pudimos ver a las compañeras y a los compañeros estudiantes hace unos días y ya 2 veces en lo que va del año salir masivamente a la calle, también termine asociado a esas jubiladas y jubilados que también han sido agredidos por un veto, al igual que la comunidad universitaria, docentes, no docentes.
No que sean compartimentos. Dice, bueno, si me toca a mí salgo y si no me toca a mí no salgo. Sino que tenemos que empezar a construir mayor solidaridad y comunidad entre todos y no solo salir cuando se afectan los intereses de un sector, sino también construir esa solidaridad entre pares, entre argentinos y argentinas, entre trabajadoras, entre trabajadores, estudiantes, a la hora de poder entrar a demostrarle a un gobierno que ha podido avanzar precisamente cuando cerramos los ojos y repetimos vacíamente unidad, unidad, unidad. Sí, y esto lo digo como compañero, como militante y como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ustedes pueden estar tranquilos y orgullosos que ninguna compañera, ningún compañero diputado nacional ha votado en contra de los intereses de la gente. Y esto lo digo porque lamentablemente algunos vivillos, y ustedes lo verán por todos lados, queriendo sembrar cizaña, dicen, no, pero las listas acá, las listas allá. Bueno, en todo caso no les gustarán los nombres, pero sería bueno que reconozcan que los que están en los lugares, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara de Diputados de la provincia y senadores de la provincia, han hecho todo lo que tenían que hacer y para lo que fueron votados sin desteñir en ningún momento. En todo caso, alguno querrá cambiar algún nombre y esa es otra discusión. No creo que a la gente le interese la discusión de los nombres si los que están hacen las cosas como las tienen que hacer. Esta es la realidad según la entendemos. Y aparte estamos en un distrito como Lanús. Y lo veo a Nicola, lo veo a Omar, veo a tantos compañeros y compañeras que han ido a paso en diferentes momentos. Es un ejemplo quizás. Lanús acá en la tercera. No sé cuántos distritos pueden mostrar tantas paso hechas como Lanús. Yo les quiero recordar porque si no parece que... No. Hay algunos que no fueron nunca a paso y nos quieren venir a dar clase de cómo se hace. Es raro. Pero año 2017, una paso. Año 2019, otra paso. No digo los resultados porque para no pelearnos entre nosotros, te gané o no te gané, no vamos a entrar en esa que ya quedó. 2021, paso también. Y 2023, paso también, muchachos. Felicitaciones a la militancia de Lanús. Por no cacarear y por militar. Dicho esto, creo que el gran desafío por delante es que podamos entender que, y lo decía el otro día cuando fue el acto de Atenas, y suceden cosas raras aparte realmente, ¿no? Porque lo dije en el acto de Atenas sobre el veto que afectó los ingresos de nuestras jubiladas, de nuestros jubilados, de nuestras pensionadas, nuestros pensionados, que no había que patalear. Y esto lo decía de un lugar donde la propia Casa Rosada había hecho un comunicado acusándome de haber hecho trampa legislativa para poder construir la mayoría en la Cámara de Diputados, para poder sumarle algunos pesitos a los saberes de nuestras jubiladas y jubilados. Y ahora vuelvo a decir lo mismo, exactamente lo mismo. Y hay que entenderlo. Yo no voy a hacer demagogia, no me van a cambiar la manera de entender esta realidad y de cómo afrontarla para hacer mucho ruido hablando y que después no pase nada. Y esto sí hay que tenerlo claro. El veto es una facultad constitucional del señor presidente. Y si no
pudimos rechazar el veto del presidente a la hora de defender los intereses de los jubilados y las jubiladas, a la hora de defender los intereses de la educación universitaria, es porque aún no tenemos la cantidad de diputados y diputadas que nos permita hacerlo. Un objetivo para el 2025 a lo largo y ancho de la patria es construir una fuerza electoral que realmente, cuando el presidente vete, tenga las manos necesarias en el Congreso para poder frenarlo. No va a haber otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. O lo entendemos o lo entendemos. Esto es vital. Si no es engañar a la gente, es frustrarla, es ponerla ansiosa, es agregarle más dramas y problemas a todo lo que sufre cada día en materia de seguridad, en materia de calidad educativa, en materia de ingresos. Es hora que la dirigencia argentina madure, se aleje de la demagogia y hable maduramente con la gente para explicarle cómo empieza a construirse realmente un freno a las políticas neoliberales, hambreadoras, entregadoras, cipayas, colonialistas que sufre nuestro país, y al mismo tiempo empieza a construir una opción. Yo ya no sé si podemos decir que vuelva a enamorar a la gente, pero sí que le venga a dar un cachito de esperanza, un cachito de ilusión. Estoy menos pretencioso hoy. Creo que es lo que nos debemos todas y todos. Porque acá el Gran Buenos Aires, conurbano, los números de pobreza en Argentina son 51,2 o 52 puntos, creo, a nivel nacional. Bueno, el Gran Buenos Aires está 7 u 8 puntos por arriba de la media nacional. La pobreza en el Gran Buenos Aires es de 59,8. Quiere decir que 6 de cada 10 personas que viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires son pobres. Y la verdad que cuando escucho a compañeros que quieren discutir un diputado más o un diputadito menos en una lista, ya me rompe soberanamente las pelotas. Sinceramente, ya ha pasado de castaño oscuro. Entendería esa discusión si tuviéramos un compañero o una compañera que hubiera acompañado al gobierno de Milei. Ahí sí entendería la crítica, ahí sí entendería la calentura. Pero cada compañero y cada compañera, sea del espacio que sea, desde Tolosa pasa Rogelio Iparraguirre, Constanza Alonso, el que quiera, han hecho lo que tenían que hacer en el Congreso de la Nación. Así que ganas de debatir, discutir, siempre. Ganas de aportar, siempre. Ganas de caminar y militar y empujar para adelante para poder construir opciones, sí, como vinimos a la luz del año pasado, cuando pocos creían que le podíamos ganar a Kravitz y Grindetti. Y vinimos, y caminaron, e hicimos las PASO, y se militó, y se encontró síntesis, y se construyó una victoria. Y no solo eso, se construyó un gobierno. Se construyó un gobierno. Les puedo asegurar que es mucho más difícil construir un gobierno que una victoria electoral. Esa cohesión se trabaja durante mucho tiempo entre compañeros y compañeras a la hora de gestionar. Entonces, me parece que en el marco de la gravedad, de cómo se ven las cosas, aparte, miren, a mí, cuando llegó la hora de discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sinceramente yo esperé que esa unidad en el 2019, en la que habíamos aportado todo lo que podíamos, resistiendo de todas las maneras habidas y por haber, el peronismo hubiera dado una pelea mucho más grande. Porque parte de ese acuerdo fue el que depositó a Milei en el poder y parte de ese acuerdo es también el que daña hoy a los argentinos y argentinas. Y voy a ser muy clarito y cortito. Uno escuchaba el otro día a los legisladores desde Milei, ya Milei se ha quedado con todo el espacio ese de derecha, todo, y decía que si no se vetaba
la ley de financiamiento universitario, la medida tenía un costo. ¿Vieron que le dicen costo los economistas a todo? La salud es un costo, los jubilados son un costo, todo un costo, menos ellos. Ellos nunca son un costo ellos. Ahora, todo es un costo. No se le dice inversión en educación. Ellos le dicen costo en educación. No le dicen inversión en salud, le dicen costo en salud. Bueno, decían que ese costo era de 1.200 millones de dólares, ¿no? O sea, qué raro que en ningún momento haya aparecido en la discusión que el gobierno 10 días, y la Cámara de Diputados después están confirmando el veto, hace 10 días la Argentina depositó 1.100 millones de dólares en una cuenta de Nueva York, en el BONI, como le dicen ellos, Bank of New York, para que en enero, acreedores argentinos cobren intereses, ni siquiera capital, intereses, ¿se entiende? Lo que podría haber ido a las universidades de la Argentina, a sus estudiantes, a los docentes, a los no docentes y finalmente a todos. Porque también hay otra cuestión en este ataque. La educación también construye nacionalismo, construye conocimiento, construye masa crítica. Por eso también atacan a la educación, no solo desde la cuestión financiera. La atacan desde el lugar que ocupa la educación a la hora de generar conciencia popular y nacional en nuestros pibes y en nuestras pibas, que son finalmente para quienes todos los días estamos tratando de empujar y sacar adelante esto. Vuelvo con lo mismo. Los intereses depositados en Nueva York hace 10 días son casi del mismo monto de lo que el gobierno evitó gastar, en su lenguaje, a nuestro entender, invertir en las universidades públicas, en argentinas y en argentinos. Este tipo de cosas, que muchas veces al conjunto de la sociedad nos llegan por diferentes motivos, por cómo funcionan los medios de comunicación, porque muchas veces los argentinos y argentinas no tienen el tiempo suficiente, y mucho menos ahora. Si tienen 1, 2, 3 o 4 trabajos para poder llegar a fin de mes y voy a venir yo a reclamarle, che, ¿no te diste cuenta? No puedo. Para eso están los dirigentes y los militantes también, para tratar de concientizar a la mayor cantidad de la población que pueda y para dar las peleas muchas veces. En su comienzo en soledad, pero a medida la gente se va sumando. Yo quiero realmente que entendamos esto porque si no va a ser muy difícil comprender lo que viene. Va a ser muy difícil entender por qué camino ir. Y vuelvo con lo mismo, cómo construir la síntesis que nos permita realmente generar una alternativa electoral. Volver a generar un sueño, volver a generar una herramienta política que le permita a los argentinos y argentinas realizarse también como individuos, como personas. Obvio que creemos en las construcciones colectivas, pero también entendemos que cada argentino y argentina tiene su anhelo personal. Anhelos personales como tener un pedazo de terreno, de tierra, de 10 por 20 para poder empezar poco a poco a levantar su casa. Anhelo de ver terminar la secundaria o la universidad a sus hijas, sus hijos. Anhelos de volver a comer en familia y dejar de comer en los comedores. Nuestro pueblo no es tan exigente, pero tampoco es tonto. Ese propósito que perseguimos en conjunto también tiene que ver con esas realizaciones que cada uno desea tener en su vida y no está mal. Y también debe entender que está mucho más cerca de realizarse individualmente cuando la comunidad se realiza colectivamente. Ese pequeño aporte en ese camino de la realización individual debe colaborar para una construcción colectiva que realmente nos devuelva la oportunidad de tener una patria. Va a ser durísimo, compañeros y compañeras. Es durísimo y va a ser durísimo. Y si encima nos alejamos, si no nos vemos, si nos peleamos, va a ser mucho más difícil todavía. Deberemos
realmente dar una demostración no solo de militancia política, sino de ser buena gente también, sino de ser mejores personas. Va a ser muy difícil, compañeras y compañeros, vecinos y vecinas de Lanús, transformar esta realidad si no nos animamos a transformarnos a nosotros mismos. Muchas veces le exigimos la transformación al otro. Es hora que también empecemos a transformarnos nosotros mismos y revisar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque muchas veces aparece en los dirigentes también y en las personas poca consistencia. Hay que cuidarse mucho de uno mismo en la vida. Había una canción que creo que la letra era de Jorge van der Molle, que después la cantaba Baglietto, que se llamaba El Témpano, si no me olvido. Por ahí muchos no la conocen, es una canción que tiene unos cuantos años, no la canta ni Dillon ni vos, así que hay muchos pibes y pibas que evidentemente van a decir de qué está hablando este señor tan canoso. Y en esa canción decía que la lucha es igual a igual contra uno mismo. Y creo que parte de eso tiene que ver, porque también termina pasando muchas veces que los dirigentes se la creen y se apunan. El apunamiento es algo muy común. Y nadie está libre que le pase. Gracias a Dios he tenido buenos compañeros y compañeras que en algún momento, si me estuve apurando un poco, discutimos, debatimos un rato, 3 estate quieto y otra vez los talones bien pegados al suelo. Porque hay mucha gente que le gusta ver los títulos de los medios, ver esto y que esto. Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener, porque después creemos que es a partir de uno. Y no es a partir de uno. ¿Cómo se entiende esto? Miren, cada vez que hacemos algo, yo entiendo, cada acción política, cada decisión que se va tomando en diferentes lugares, creo que es como plantar un árbol. Y a medida que va pasando el tiempo, cuando uno planta el árbol, se da cuenta que no lo va a ver crecer o que no lo va a ver con la copa más alta y más bella que pueda tener, sino que lo van a poder disfrutar, ver y le va a dar sombra a otros y otras. Bueno, un poco la acción política es eso, hacer en función de los que vendrán, no pensar la acción política ni de gobierno a partir de que termine y concluya en que en el nombre de uno sea la solución a todos los problemas. Las vanidades y los egos son mochilas muy pesadas para la dirigencia política. Primero te dobla la espalda y después te pone de rodillas. Y un dirigente de rodillas ante su propio ego y vanidad, nada va a poder cambiar. Y esto tienen que tenerlo claro. Y nada mejor que los vecinos y las vecinas para darse cuenta cuando eso sucede y pasa. Entonces, en esta realidad áspera, con una inseguridad que crece y que hay que batallar y dar pelea, con muchas argentinas y argentinas, como decíamos recién, con 2 o 3 trabajos para ver si llega a fin de mes con suerte. En esta realidad donde cada vez más gente se vuelca al sistema de salud público porque ya no puede pagar la prepaga o lo que tenía en el marco de la salud privada o semiprivada.
para una educación pública que cada vez está recibiendo más pibes y más pibes porque ya no pueden pagar sus padres la escuela parroquial o privada a la que asistían. Es ahí realmente donde, si no tenemos la inteligencia suficiente de entender que este modelo económico, que ya la Argentina aparte lo ha sufrido, la Argentina ya lo sufrió, les quieren hacer creer a las argentinas y argentinos que si privatizan aerolíneas, el país va a estar mejor. Ya la privatizaron y fue un desastre. El país sin conexión, la industria del turismo rota por el mal servicio que prestaba la empresa. Ya estuvieron privatizados los fondos de los jubilados, jubiladas, de trabajadores y trabajadoras en la ANSES. Ya estuvo también. Habían privatizado también, ¿se acuerdan? Aguas Argentinas y Barras, el conurbano de la provincia había sufrido eso y le decían que las cloacas y el agua recién iban a ser para el 2020 o el 2015. Con todo privatizado, con la gente cagándose de hambre, empujada fuera del mapa, los números tampoco cerraron en la Argentina. Y siempre lo dijimos como hace 10 años y lo venimos repitiendo, el gran desafío de la Argentina es hacer que los números cierren con nuestro pueblo adentro. Esto lo puede hacer cualquiera. Esto que están haciendo ahora lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que no tenga corazón, cualquiera que no tenga alma y cualquiera que no tenga empatía con el argentino, la argentina que sufre todos los días este tipo de miserabilidades. Lo digo porque muchas veces lo venden como esto, lo otro. Miren, cuesta y da bronca. Siempre lo dije cuando fue el acuerdo con el fondo. Algunos dijeron, no, está cuidando un legado. ¿Ese legado de qué? No, porque en realidad es un custodio de políticas. ¿De qué? Miren, cuando Néstor Kirchner, vamos a hablar correctamente, cuando el pueblo argentino le pagó al Fondo Monetario Internacional a través de su presidente, Néstor Kirchner, porque lo pagó el pueblo. ¿Qué quiere decir lo pagó el pueblo? Laburó, pagaba sus impuestos. Nos habían llenado a fines de diciembre del 2001 a la Argentina de sangre, de desocupación, de falta de esperanza, de falta de autoestima. Y vino un presidente y dijo, yo les pido un sacrificio. Al revés de este, que también lo pide, ¿qué hizo el otro? Lo puso en valor. Lo puso en valor. El sacrificio de la gente hay que ponerlo en valor. La otra vez escuchaba una piba, un pibe que lo entrevistaba y decía, bueno, yo tengo que laburar con todos los gobiernos. Claro, gobierne quien gobierne, la mayoría de los argentinos y argentinas tienen que laburar, pero no todos los gobiernos ponen en valor tu esfuerzo y tu laburo de todos los días. Y esto es lo que hay que entender. Porque si no, bajo esa pátina, gobierne quien gobierne, yo tengo que hacer lo mismo, te terminás perdiendo. Y aparte te la terminan poniendo finalmente. No, a mí no me van a echar. No, a mí no me van a echar. Que no voy a protestar porque en realidad lo están echando al otro. Y así nos empiezan a separar, y así nos empiezan a dividir. Y después cuando nos queremos acordar tenemos todo el agua hasta acá. Entonces creo que la experiencia reciente de la Argentina de comienzos de siglo, no van más de un cuarto de siglo, se cumplirá ahora el año que viene, nos obliga la experiencia que gracias a Dios nos la está, a mí ya un poquito de pelo me falta, pero a muchos no, nos está dando ese peine antes de quedarnos pelados. La tenemos la experiencia, la tenemos. Seamos inteligentes, seamos constructivos, demos los debates, aportemos ideas, entendamos qué no nos salió bien para poder corregirlo y hacerlo de mejor manera.
De esto se trata, de ir superándonos todos los días. No hay un día en que se terminan los desafíos. Apenas concluye una demanda o satisfaces una demanda de tu pueblo, viene el siguiente escalón, y el siguiente escalón, y el siguiente escalón, porque de eso se trata, progresar en la vida de un pueblo. Entonces, en aquella oportunidad cuando fue la cancelación de la deuda con el fondo, se empezó a generar la autonomía política de un país, la soberanía, la independencia económica tan cara a los valores del peronismo. Entonces creo que realmente en ese momento, cuando uno decía, cuida, lo que estábamos tratando de decirle a nuestra fuerza política internamente era que el camino elegido en ese acuerdo, el de no batallar, el de no dar la pelea, el de no transpirar la camiseta, no era más que regalarse a la inercia que propone el sistema, compañeros y compañeras. Hay una inercia que muchas veces se lleva puesta a las dirigencias entendiendo que tiene un margen donde moverse muy cortito, porque si sale de ese margen lo matan los medios de comunicación, otros compañeros le dicen que es divisionista y no hay que dar la discusión. La discusión hay que darla, el debate hay que darlo, si no, no vamos a poder estar a la altura de las circunstancias. No podemos seguir siendo juguetes de las circunstancias en Argentina. Nuestro pueblo no puede ser juguete de las circunstancias. Hay que construir bases sólidas. Hay que construir realmente conciencia nacional. Miren, el extractivismo, no se llevan el cobre, el oro, la plata, el gas, el petróleo y tantos recursos más, ya es bastante criticable. Ya es bastante, y si no le damos valor agregado, más criticable todavía. Porque el valor agregado es el que le da trabajo al pueblo. Es el que le da valor, es el que le da trabajo a los egresados de las universidades argentinas, los ingenieros en petróleo, los ingenieros en todo lo que se va desarrollando. Ahora, si ese extractivismo aparte sucede con un pueblo que está en 55 o 60 puntos de pobreza, ya no estamos hablando de extractivismo, estamos hablando de saqueo. Si realmente va a haber actividad extractiva en Argentina, no puede haber un argentino y una argentina que pase hambre o no encuentre un futuro mejor. Por eso, en esta discusión, que muchas veces la arrancamos desde muy atrás, creo que entender esto es vital. Y creo que el desafío, amigas y amigos, que tenemos por delante, y vuelvo con lo mismo, es entender realmente dónde estamos parados, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Si estamos todos de acuerdo a dónde queremos ir, la unidad que se construya tiene que tener la disciplina suficiente para no resquebrajarse al primer chasquibún. Porque hay muchos que bla, 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 pero con el primer chasquibún, miren, hoy venía para acá y escuchaba a un ex ministro del gobierno de Alberto decir que este gobierno lo trataba mejor que el anterior. Y después lo malo somos nosotros y nosotras. Por eso creo que tenemos una buena oportunidad para empezar pasito a pasito. Y creo que cuando lo he hablado con ella, y aparte se lo comunicó a ustedes, la compañera Cristina, la vocación de ponerse al frente del peronismo a nivel nacional.
Creo que hace lo que tiene que hacer. Creo que no puede con la responsabilidad que siente ella de tener que dar esa pelea. Así como lo hizo y le contaba en un principio de esta charla que estamos teniendo acá en el 2019, capaz de ceder el lugar que le correspondía para que esas pequeñas minorías que son necesarias, pero tienen que abandonar las posturas extorsivas, tenemos que estar juntos. Ni la mayoría puede llevarse a todos puestos porque es la mayoría, y mucho menos tampoco las minorías extorsionar a las mayorías. Hay que acompañar, hay que acostumbrarse a acompañar, hay que acostumbrar a integrarse, a militar, a discutir, a debatir, a aportar. No te podés llevar siempre el primer premio de esa manera. Y yo creo que lo que está haciendo la compañera es ponerse al frente. Y otra vez me decía alguien, bueno, pero mirá, los dirigentes, ¿de qué te sirve estar rodeado de dirigentes si después la gente no está? Yo prefiero a alguien rodeada de gente más que de dirigentes. Esa es mi mirada. Y eso es lo que yo espero que haga. Yo la verdad que este viernes feriado se hayan venido hasta acá, que podamos compartir, discutir. Lo que le pido es que se metan en todos lados. Que si nos tienen que putear, nos putean. Que si se tienen que enojar, se enojan. Pero que nunca una puteada o un enojo los haga desistir de militar. Que nunca una desilusión los haga desistir de participar. Que nunca una traición los haga desistir de soñar. Que nunca cuando algo parece que no va a salir los haga abandonar. Se tienen que poner de pie. Miren, compañeros y compañeras, tenemos dos caminos, el autoestigma o la autoestima. De una buena vez por todas que mi pueblo elija la autoestima. Mi pueblo vale, mi pueblo merece, mi pueblo trabaja, mi pueblo quiere, mi pueblo soña y mi pueblo va a salir adelante. Gracias, Lanús. Los amo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con las urnas tiene que salir un nuevo poder, pero él se tiene que ir humillado por el pueblo argentino. Él nos está humillando, ¿eh? El gobierno de BlackRock, Estados Unidos y Milei nos está humillando. Esa humillación se acumula y vuelve. Y va a volver en varios hechos traumáticos, no por las urnas. Después de los hechos traumáticos, cuando se vaya en helicóptero, ahí vamos a las urnas para que surja una nueva dirigencia. Porque esa nueva dirigencia va a surgir con fuerza, con potencia. Pero antes vamos a terminar esta cuestión de los medios y de por qué C5N es un fabricante de oposición falsa. La que era productora de contenidos de C5N, le hicieron un reportaje que a ella la rajaron. ¿Saben la rajaron por qué? Porque arriba, como comisario político de la producción de contenidos de C5N, ella es la que editaba, vio como lo que editan los Zócalos o lo que dice esta noticia sale o no, pero arriba de eso hay un comisario político en los medios de comunicación. ¿Sabe quién controlaba los contenidos de C5N? La secta que acaba de nombrar embajador de la luz a Milei. Lo dice ella, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice ella, no lo digo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, no
tiene mi pueblo, que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.